iniciamos nuestra vida eterna. Queremos entender más y queremos recibir más tu guía verdadero por medio de tu iglesia verdadero. Y también espero que dame tu guía verdadero por medio de sermón de hoy. Y también tú sabes todo, como nuestras situaciones y dificultades. Señor, espero que nos guíe muy adecuado conforme nuestras situaciones y ambientes todo. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultades, como problema de económica, mala salud y daño corazones. Aún así, queremos recuperar en tu voluntad. Señor, espero que toque con tu mano curación y poderoso para que podamos recuperar y restaurar verdaderamente en tu voluntad. Hoy también queremos recibir un descanso verdadero en tu palabra. Señor, ábrenos nuestra mente y corazones y ojos de fe y oídos de fe para que podamos escuchar tu palabra con nuestros corazones. No queremos escuchar solamente con nuestros oídos de física. Queremos grabar tu palabra para aplicarla. Nosotros confiamos tu promesa que nos recompensará conforme nuestras acciones. Con esta palabra queremos cumplir más y accionar más en nuestra vida cristiana. A veces encontramos mucha dificultad para aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana. Aún así, incondicionalmente queremos esforzar para aplicar tu palabra, para que podamos jactar en tu voluntad y en tu palabra verdadera. Entre nosotros, algunos hermanos están predicando fuertemente hacia familia, pero ellos todavía están rechazando. Señor, abre el corazón de ellos para aceptar nuestra predicación, para que ellos puedan tener vida eterna como nosotros. Nosotros tenemos una esperanza. Queremos evangelizar todo lugar de Puerto Viejo, La Guardia, Piren, Río Frío, Horquetas y todo lugar de Sarapiquí y en Costa Rica. Señor, espero que utilicemos nuestros labios y nuestra vida cambiada para predicar fuertemente hacia el mundo. Mucha persona todavía tiene curiosidad y deseo para escuchar tu palabra, pero no abrimos nuestra boca. ¿Quién pueda escuchar tu palabra, Señor? Antes de llegar el día del Señor, queremos predicar hasta hasta nuestra familia y nuestros amigos y con vecinos todo. Y también nosotros tenemos un plan anual de la iglesia. Señor, espero que cumple tu plan en nuestra iglesia para que podamos glorificar en tu palabra. Y también tenemos un plan para predicar seminario en fin de octubre. Señor, por medio de queremos rescatar muchas almas perdidas. En el mundo hay muchas iglesias, pero no hay muchas iglesias para predicar el evangelio verdadero. Utilícenos para rescatar muchas almas perdidas. Con corazón, Jesucristo. Señor, nosotros confesamos que nosotros somos débiles y también no tenemos nada fuerza. Pero por medio de tu palabra, por medio de tu gracia, podemos fortalecer para vivir bien como tu Hijo verdadero. Hoy, cuando participamos ese sermón y servicio para limpiar de la iglesia, queremos recibir más tu gracia y queremos disfrutar más para descansar espiritualmente. Aún llegó un cansancio físicamente. Queremos entender más cuál es gozo verdadero y cuál es paz verdadero. Y también en el mundo muchos pastores, misioneros, hermanos
está predicando incondicionalmente para evangelizar sus lugares. Nosotros también queremos aprender como vida de ellos para crecer juntos y cumplir toda tu voluntad en nuestros lugares. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para entender más tu guía y tu palabra y gracia a todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Leyes, Segunda Leyes, Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Eso es el orden, ¿verdad? Conforme a este orden puede buscar un poco más cómodamente. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Listo, les leo. Y murió Eliseo, y le sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, le vivió y se levantó sobre sus pies. Hasta aquí. Después de ley Salomón, Israel fue dividido en norte y sur, ¿verdad? El juicio de insensato de Roboam, hijo de Salomón, aceleró la división de Israel. Eventualmente, el hijo de Salomón, Roboam, gobernó el sur de Judá con las tribus de Judá y Benjamín en el centro. El siervo de Salomón, Jeroboam, llegó a gobernar el norte de Israel de las 10 tribus. Lo que se puede encontrar en el tiempo de división de Israel es la misericordia de Dios. Como resultado de la decisión de Israel de dejar a Dios, se dividió el norte y sur. Era disciplina, ¿verdad? Sin embargo, incluso en medio de tal disciplina, Dios enviaba diligentemente al profeta. En el norte de Israel estaban los profetas Elías y Eliseo. A través de la obra de los profetas hemos podido entender el corazón de Dios. Habacuc capítulo 3, 2 dice que en la ira acuérdate de la misericordia. Eso es lo que es el Señor. Está enojando todos los días, pero también es misericordioso en su ira, ¿verdad? Eliseo fue un profeta que estuvo activo en el norte de Israel durante unos 50 años, desde el 9º ley Joram hasta el 12º ley Joás. Él fue el que entregó el mensaje de Dios a través de muchos milagros y protegió el norte de Israel desde el otro país. Cuando terminó su misión,
murió en Cristo, en Dios, ¿verdad? Después de que el pueblo enterró a Eliseo, lo mantuvieron en una cueva. En ese momento, la cultura israelita solía construir una cueva para almacenar a una persona cuando moría y luego la cerraba con una puerta de piedra, ¿verdad? Por el hecho de que los huesos de Eliseo fueron registrados en el versículo 21, parece que ha pasado mucho tiempo desde que Eliseo murió, ¿verdad? A través de Eliseo, Dios estaba protegiendo a la nación de Siria y Moab de la amenaza. Sin embargo, con la muerte de Eliseo, Siria y Moab ya no temían el norte de Israel. Como leemos en el texto, el tiempo de los ladrones moabitas saquearon todo el norte de Israel. Cuando un hombre murió y fue una procesión para ser enterrado, se encontraron con el tiempo de los ladrones moabitas. La asustada procesión de los muertos arrojó al muerto a la tumba de Eliseo y huyeron. Pero algo asombroso se dio en el camino, ¿verdad? Los huesos de Eliseo, que había muerto, le suscitaron el cadáver. Aunque Eliseo está muerto, el Dios de Eliseo tiene el poder de resucitar a los muertos porque Él vive. Y Eliseo es una sombra de Jesucristo, ¿verdad? Jesús aún murió, pero por medio de muerte de Jesucristo, nosotros recibimos vida eterna. Dios quiere explicar esta parte. Entonces Dios hizo unos milagros por medio del hueso de Eliseo. Los huesos de los muertos resucitaban a los muertos, ¿verdad? Jesús es más grande que Eliseo. Tuvo un impacto en Jesús cuando estaba vivo, pero tuvo un impacto aún mayor cuando murió. Donde quiera que se predica la cruz, hay cosas en las que la gente le nace. Así como el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo y volvió a la vida, aquellos que entren en contacto con la muerte de Jesús tienen vida eterna. Cuando una persona muerta vuelve a la vida, a él, Eliseo no era solo un cadáver, ¿verdad? El hombre que vivo a la vida a través de los huesos de Eliseo habría cambiado sus estándares de vida. Le interesaría lo que Eliseo dijo, hizo cuando vivió. Y trataría de aplicar palabra de Eliseo a su vida, ¿verdad? Además, si Eliseo hubiera vivido, habría tratado de acercarse a él o no. Pero Eliseo murió. Pero Jesús murió y resucitó. Aquellos que conocen la razón de la muerte de Jesús y llegan a creer en el Evangelio, no solo aprenderán las enseñanzas de Jesús, sino que también harán muchos esfuerzos para llegar a ser como Él. No es algo especial, es una imagen normal de una persona que ha sido criado a través de Jesús, ¿verdad? Hay algo que debemos recordar de este incidente. La muerte no es el final. ¿Qué esperanza hay para los muertos? Nada, ¿verdad? Nada. Un muerto en época de Eliseo, él
no tuvo esperanza, murió. Pero llegó a tocar los huesos de Eliseo y volvió a la vida. Todo esto habla de una resurrección eterna. No hay esperanza en el mundo, ¿verdad? Pero los que son salvados por Cristo tienen la esperanza de la resurrección. El alma de una persona relacionada con la muerte de Jesús es revivida. Quien entra en el contacto con Cristo a través de la Biblia y está en contacto con la muerte del Señor, su alma es revivida. Es solo el Evangelio lo que da vida al alma, ¿verdad? Para aquellos que están conectados con Jesús, que creen en la muerte de Jesús como su propia muerte y en la sangre derramada de Jesús como juicio a su favor, el alma es revivida. Les pregunto, ¿cuál es el mayor descubrimiento de vida de ustedes? ¿No es Cristo y la iglesia que predica el evangelio verdadero? ¿Verdad? Vivíamos bajo la ilusión de que éramos hijos de Dios. Vivíamos nuestras vidas bajo la ilusión de que íbamos al cielo. Vivíamos bajo la ilusión de que sabíamos muchos acerca de Dios. Pero luego conocemos a una iglesia que predica el evangelio a través de la misericordia de Dios, ¿verdad? A pesar de que algunos de nosotros rechazamos el evangelio, nos conectamos con Cristo gracias a los cristianos enviados por Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, 1. Efesios capítulo 2, 1. Efesios capítulo 2, 1. Les leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y versículo 5, leamos juntos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hemos sido vivificados a través de Cristo. Incluso si vivimos humildemente en el mundo, la persona más bendita es aquella cuya alma se salva, ¿verdad? Los salvos tienen esperanza. Los salvos son criaturas nuevas a los ojos del Creador, Dios. Somos vasijas de barro, pero en estas vasijas de barro tenemos la vida de Jesús, el tesoro, ¿verdad? Está escrito que cuando el Señor venga, vendrá como un ladrón, ¿no? ¿Qué se lleva el ladrón? Busca cosas que no valen la pena o vale mucho. Encuentra los más valiosos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir a nosotros? ¿Quién es la olla? Los cristianos son tesoros ante Dios. Es por eso que Malaquías capítulo 3, versículo 17 dice que serán para mí especial tesoro. A los ojos de Dios, un cristiano que recibió salvación es el tesoro más grande. Vamos a buscar San Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46.
San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. San Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Este versículo, las hermanas lean por favor. Pueden leer como un voz, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Voy a contar 3. San Mateo capítulo 13, 44 al 46. Solo las hermanas lean por favor. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Leyendo y acomodando, ¿verdad? Ajustando. Muy bien. Yo cuando escuché ya sentí. Está ajustando, ¿verdad? ¿A quién se refieren aquí los tesoros escondidos y una perla preciosa? Son ustedes y yo. ¿Sí me entiende? Él nos intercambió a ustedes y a mí por la vida de Jesús, el unigénito de Dios. Nosotros somos un tesoro a los ojos de Dios. Es por eso que debemos tratar a los santos con valor los unos a los otros, ¿verdad? El santo que está al lado de ustedes es una joya y cambió por la vida de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros mismos somos una joya, un tesoro. Así que no podemos vivir de la manera que nuestro cuerpo quiere que viva. Los muertos y los vivos son diferentes. Los que son salvados por el Señor son los que han recibido la vida espiritual. Los que tienen vida espiritual se mueve, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos capítulo 6, 4 también. Romanos capítulo 6, 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Este versículo, solo los hermanos lean por favor. Voy a contar 3. Vamos a ajustar como las hermanas, ¿verdad? Como voz una. Vamos a leer juntos. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, así también nosotros andemos en la vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva, dice. Aquellos que han recibido la vida de Dios tienen el poder de caminar en nueva vida, ¿verdad? La vida tiene un poder asombroso. La vida puede parecer frágil, pero hay momentos en que los brotes atraviesan las rocas. La semilla brota y crece a través de la tierra, y las piedras, que son de docenas de veces más pesadas que su propio cuerpo. Ese es el poder de la vida. Aquellos que han recibido la vida a través de Jesús
tienen el poder de vencer. Ganar significa el poder de superarlo todo. Primera Juan capítulo 5, 4 dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los que tienen vida tienen el poder de recuperarse. Es por eso que un cristiano tiene el poder de volver a levantarse, aunque se caiga 7 veces. Una persona viva tiene actividad. Hay quienes se salvan y duermen en la fe, ¿verdad? Algunos. Si una persona salva disfruta de las cosas de la carne y busca solo las cosas de la carne, como los no salvos, es como si los vivos estuvieran entre los muertos, ¿verdad? Por eso se llama el durmiento. Si observamos a los dormidos, hay algo diferente en los muertos. Si observamos a una persona dormida, hay movimiento. La vez pasada, mi hija Sofía llegó una enfermedad fuertemente, gritando, papi, me llegó mucho dolor en panza, ¿cómo? Pero damos una masaje, damos una pastilla, se paró. Entonces, ella ya no gritó nada más, solamente acostado, pero llegó un temor, ¿verdad? ¿Está respirando o no? Yo tengo preocupación porque no se movió nada. Entonces, viendo, observando, por dicha, pecho, hay poquito movimiento, ¿verdad? Su corazón está corriendo poquito. Ay, por dicha. Cierto, comparamos un dormido y muerto, podemos distinguirlo. ¿Por qué? Un dormido tiene movimiento, aún está durmiendo. No es como una cadáver, ¿verdad? Hay momentos en los que piensa que esa persona es salva verdaderamente o no. Pero si miramos de cerca, hay algo que se mueve espiritualmente. Así que el blanco de diablo son los cristianos vivos. Sigue impidiendo que los cristianos vivan correctamente su fe, ¿verdad? Al cristiano salvo, el diablo le arroja tentaciones y otros pensamientos. El diablo no puede entrar a nosotros. ¿Por qué? El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no permitirá para estar juntos con Satanás, ¿verdad? Entonces, un Satanás no puede entrar a un santos, pero puede tirar un pensamiento, puede darnos unas tentaciones para estorbar vida cristiana, ¿verdad? A veces sucumbimos a la tentación y caemos espiritualmente en otros pensamientos. Las cosas del mundo pueden interferir en la relación con Dios y nosotros. Puede que haya un ídolo que valores más que Dios. Pueden ser amigos en el mundo, dinero o nuestros pasatiempos. El diablo tiene algunas cosas que usa para tentar o derribar a los cristianos. Satanás pide desde cosas muy pequeñas, no grandes. No lanza una gran tentación desde el principio, ¿verdad? Tal vez debería estar bien. Todo el mundo hace esto, entonces no es pecado. No hay nada malo en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Mi vecino, otro hermano también está haciendo. Cuando permitimos una pequeña cosa,
permitimos otra más. Vamos a buscar Proverbios capítulo 24, versículo 33 al 34. Proverbios capítulo 24. 33 al 34. Yo les leo. Un poco de sueño, cabeceando otra poco, poniendo mano sobre mano otra poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Son las pequeñas cosas, pereza y procrastinación. Esto conduce a la pobreza. A veces la pobreza causada por la pereza se confunde con el sufrimiento de Dios, ¿verdad? Es un plan del diablo. Pensando, orando, Señor, ayúdame para quitar esto. Aún tiene una como costumbre pereza. No quiere cambiar. Está pensando, es un sufrimiento en Cristo. No, no es sufrimiento en Cristo. Es un plan de diablo. Cuando nos encontramos con dificultades, a pesar de que hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas y arregladas, no seguimos nada. Esto se debe a que interpretan solo el entorno en nuestras propias situaciones, nada más. Tenemos que pensar no solo en la pobreza física, sino también en la pobreza espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias de tener dificultades para venir a la comunión y sentirse molestados en ir a la iglesia los domingos y miércoles? Conduce a la pobreza espiritual. Estamos salvados, pero no tenemos gozos. Buscamos paz, pero no tenemos paz. Así que tratan de hacer más bien por las cosas del mundo y no por la iglesia, pero todo lo que obtienen a cambio es un vacío en sus corazones. Si permitimos que el diablo haga cosas pequeñas, al final será fingido como un dueño de nuestras vidas. Necesitamos ver si hay algo que se ha interpuesto entre nosotros y el Señor. Lot, sobrino de Abraham, siguió a Abraham y experimentó Egipto, ¿verdad? Y no puede olvidar el desarrollo de la civilización y la comodidad de cuerpo que vio en Egipto. El diablo no podía perder ese chancecito. Por eso Satanás puso en el corazón de Lot la separación de Abraham. Es como si esa fuera la única manera, ¿verdad? Si pudo buscar otra manera, pudo encontrar, ¿no? Pero solamente él puso el pensamiento de eso, nada más. Aceptó ese pensamiento de Satanás. A los ojos de Lot, Sodoma y Gomorra eran como el jardín de Jehová y como Egipto. Está escrito como de esta manera. Él vio tierra de Egipto, experimentó civilizaciones. Entonces, él quiere disfrutar El único objetivo del diablo es obstaculizar la obra de Dios y derrocar a los cristianos. Entonces, diablo, ¿cuántas maneras tienen en su mente?
El diablo no es tonto, es inteligente. Ellos tienen edad más que 6,000 años, ¿verdad? Tiene mucha experiencia. Finalmente, Lot se separó de Abraham y fue a Sodoma. Perdió a su esposa y perdió todas sus posesiones. Vamos a pensar historia de Salomón también. Salomón tuvo 1,000 concubinas. Pero Dios nunca permitió concubina, ¿verdad? Solo un hombre, una mujer nada más. Por medio de David también, Salomón también, muchas leyes, recibieron muchas disciplina. Si buscamos un montón de disciplina, vino por medio de esto. Eran concubinas enviadas por las naciones vecinas para interactuar políticamente con Salomón, ¿verdad? Sin embargo, al final, el corazón de Salomón se volvió hacia el mundo, lo que lo llevó a la idolatría. Eventualmente, ese fue el punto de partida para la división de Israel en 2 naciones. El significado del nombre de diablo es el que divide. Hay que recordarlo. Al final es el plan de diablo para dividirnos de Dios y distanciarnos de la voluntad de Dios. Además, el diablo tratar de atar a los cristianos de varias maneras. Ata a los cristianos con ideas mundanas. ¿Cuántas doctrinas herejías hay en YouTube? Cuando tales doctrinas herejías entran en nuestras mentes, no atan nuestra vida de fe de tal manera que ya no tenemos celo. Olvidamos para predicar el evangelio hacia nuestra familia. Solamente discutimos este tema. Queda nada más esto. Satanás es muy inteligente, ¿verdad? Parece eso voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. ¿Cuál es voluntad de Dios? Predicación, ¿no? Pero perdemos por medio de Satanás es muy inteligente. Entonces también tenemos que tener sabiduría de Dios para quitarlo. Cuando miramos nuestra vida de fe, debemos darnos cuenta de que hay muchos casos en los que el diablo nos ha arrojado pensamientos erróneos, más de lo que pensamos. No solo eso, sino que también, sino que tratan de atarnos a los hábitos de pasado que teníamos antes de ser salvos. Nos hace pensar que no hay nada malo con Dios. A veces Satanás quiere atarnos con cuerda de las preocupaciones de vida. San Lucas capítulo 21, versículo 34 nos dice que las ansiedades de la vida embotan nuestras mentes. Nos hace sentir tropes acerca de la salvación de nuestra familia y salvación de nuestros amigos y conocidos, lo cual deberíamos preocuparnos, ¿no? El diablo puede estar atándonos con una cuerda de ansiedad. No solo eso, sino que todavía tratan de atarnos con una serie de pecados. Si tiene un pecado oculto, el diablo tratará de atarles con él. Juzgará a usted. Vea, usted es hijo de Dios, no, porque pecó. Usted no puede estar con la iglesia, con los santos. Tiene que estar aparte. Con llega un desánimo, ¿verdad? Entonces, algunos hermanos por pecado no quieren venir a la iglesia. Por juzgar de Satanás, ¿verdad? Entonces hay que pensar, tenemos muchos pecados. Un pecado oculto
que mi esposa no sabe, mi esposo no sabe. Un pecado oculto que ni siquiera mis hijos no conocen. Mis hijos conocen, ¿verdad? El diablo conoce ese pecado. ¿Por qué? El diablo no puede ver nuestros corazones, pero el diablo siempre está cerca de nosotros, vigilándonos. Tiene interés esto. Tiene pensamiento esto. Con este estilo está viviendo. Así que tratan de atarnos con las cuerdas de pecados. Nos hace condenarnos a nosotros mismos y enfriar todo nuestro celo por el Señor. El diablo hace esto repetidamente. El diablo trata de continuar hasta que logres tus objetos. En ese momento debemos meditar en el propósito de Dios al salvarnos. ¿Cuál es el propósito de muerte? ¿Cuál es el propósito de la muerte del Señor para todas las personas? Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 5, 15. Segunda de Corintios capítulo 5, 15. Listo. Leamos juntos con voz alta. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquellos a quienes se les ha dado la vida de nuevo por medio del Señor, ya no vivirán para sí mismo. Él nos dio nueva vida a través de su muerte, ¿no? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la razón por la que nacemos de nuevo, ¿no? Cuando fuimos salvos, esas palabras fueron tan claras para nosotros, nuestros corazones, ¿verdad? Estaba decidido a morir por el Señor, ¿no? En ese momento cuando recibimos salvación tomamos una decisión, ¿no? Sí, cierto, Él murió por mí, entonces voy a morir para Él. Nosotros tomamos una decisión fuerte, ¿no? A veces, sin embargo, nuestra relación con el Señor se vuelve distante. Si no tenemos una relación buena como al principio con el Señor, necesitamos examinar nuestras vidas. La manera de restaurar la fe es retomar el propósito del Señor para la muerte. ¿Cuán desanimados están nuestros corazones cuando pecamos? Cuando descubrimos nuestros errores y nuestros corazones que se han enfriado hacia el Señor. Así que aferrarnos a la cruz de nuevo es la forma en que somos restaurados. Cuando meditamos en la muerte y la resurrección del Señor, tenemos la misma fortaleza que cuando tenemos una nueva vida, ¿verdad? Una persona que tiene nueva vida es espiritualmente activa y tiene el poder de restaurar. Pero es demasiado difícil hacerlo solo. Entonces Dios nos regaló iglesia y los hermanos. Cuando encontramos nuestra debilidad,
Debemos correr a la comunión y a la iglesia donde está el Señor, ¿verdad? Cuando hay una tentación del diablo, es bueno si podemos vencerla por nosotros mismos a través de la palabra y las oraciones. Sí, es buena. Sin embargo, si nos falta la fuerza para vencer, debemos hacer tiempo para pasar tiempo con los santos que han sido salvados. No estoy hablando de reuniones fijas. Si tiene unas tentaciones, llámale a los hermanos para reunir más. Y también puede abrir sus hogares para invitar a los hermanos. Y también puede visitar a los hermanos con como pancitos, como cafecitos, ¿verdad? Para compartir. Con podría tener más poder de Dios. Entonces, cuando estamos con los santos, nacidos de nuevo, es más fácil vencer el pecado y las maquinaciones del diablo. Aquellos que han recibido la vida a través de Jesús serán recordados de las enseñanzas de Dios y se preguntarán qué es lo que Él quiere. Es normal que aquellos que han sido vivificados a través de Jesús presten atención a las acciones de Jesús y a cada palabra. Vamos a pensar, ¿qué nos hace tropezar o fracasar en nuestra vida de fe? Solo debemos escuchar la palabra del Señor, pero a veces estamos escuchando al diablo. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, ¿a quién parecemos haber escuchado más? ¿Palabra de Dios o palabra del mundo? Es posible que algunos hayan valorado más las palabras de sus amigos que las palabras del Señor. A veces, porque escuchamos más a nuestros amigos de sexo opuesto, nuestra vida de fe puede haber caído. ¿Por qué Adán fue fracaso ante Dios? En lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchó al diablo. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Leamos juntos con voz alta. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios ya le había hablado a Adán. Solo debía escuchar la palabra del Señor, pero también escuchaba las palabras del diablo, ¿verdad? También escuchó las palabras de su esposa, Eva, que había sido engañado por el diablo. Esa es la razón por la que Adán fue fracaso ante Dios. No es difícil tener éxito en el Señor. No tenemos que hacer algo especial ni hacer ningún sacrificio especial. Solo tenemos que escucharlo y hacer lo que Él dice. Sin embargo, las palabras del diablo y las palabras del mundo intervienen en nuestros corazones. El hijo de Salomón, Roboam, a pesar de que estaba a cargo de la mitad de Judá, Israel, tuvo una oportunidad ante Dios, ¿verdad?
si le hubiera preguntado a Dios y hubiera como seguido la palabra de Dios, Israel podría haber sido restaurado. Sin embargo, Roboam abandonó los consejos de un anciano experimentado y escuchaba los consejos de sus compañeros jóvenes, lo que le hace sufrir una gran pérdida en su fe. El resultado es que el pueblo y los príncipes de Judá no confían en Roboam. ¿A quién debemos escuchar ahora que tenemos una nueva vida? Tendremos que escuchar a aquel que nos ha dado una nueva vida, ¿no? Necesitamos escuchar la palabra del Señor, quien le vivirá nuestras almas y nos resucitará en el futuro. El diablo siempre da cosas buenas al principio. Al principio da miel y aceite, todo buenas. Pero esta última es la amargura y la muerte. La palabra de Dios parece amarga al principio, ¿verdad? Parece hacernos ningún bien en nuestra vida de fe. Pero si nos aferramos a la palabra de Dios, el Señor trabajará en nuestra vida. La palabra de Dios seguramente se cumplirá, ¿verdad? Dios ha puesto la palabra por encima de todas las cosas. El verbo es Dios. Dios no miente. Él es el que cumple su palabra. Porque el verbo mismo es Dios. Es por eso que aquellos que han recibido una nueva vida deben escuchar la palabra del Señor. Una persona que fue vivido por Eliseo y valoría mucho las palabras de Eliseo, ¿verdad? Aquellos que han sido salvados por el Señor deben honrar la palabra del Señor. Muchas personas dicen que tengo interés a mi Señor y lo amo, pero no se acercan a la Biblia, no leen la Biblia. ¿Es verdad o no? No es una mentira decir que aman al Señor y que están cerca de Él. Si aprendemos la palabra de Dios correctamente, seremos usados preciosamente. Después de todo, la fuente de la fe es la palabra, ¿verdad? ¿Por qué valoramos las almas? ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo que el Señor nos dio que hiciéramos. ¿Por qué nos esforzamos en predicar a los demás? Porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio a todas las personas del mundo? ¿Por qué debemos recorrer el camino de la humildad? No hay otra razón. Eso es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos y hermanas salvos? Ellos son los que fueron comprados con la sangre del Señor, ¿no? ¿No es también debido a las palabras de Dios amarnos unos a otros? ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz y vivir? San Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es por las palabras del Señor hacerlo.
el Señor aún vive. Está con nosotros, ¿no? Tenemos que pensar a quién estamos escuchando. A quién escuchamos cuando tomamos decisiones en nuestras vidas. Hay que pensarlo. Y pensemos en quiénes somos más cercanos en nuestras vidas. ¿Somos realmente la persona más cercana al Señor o no? Hay que verificarlo. Si es verdad que hemos recibido una nueva vida a través del Señor, entonces es a nuestro Señor a quien debemos estar más cerca. Si nos alejamos del Señor, perdemos lo que es precioso. Esaú y Jacob son gemelos, ¿verdad? Pero sus personalidades eran muy diferentes. Está escrito que Esaú fue el hombre del campo y Jacob fue el varón quieto. Jacob era un hombre que meditaba y reflexionaba sobre lo que su padre había dicho. Pero Esaú pasaba todo su tiempo en el campo y matando animales. Probablemente era porque era algo que le gustaba y algo que le resultaba rentable físicamente y directamente. Con el paso de los años, Esaú finalmente vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Debido a que se acercaron al Señor y vivieron sus vidas centrados en sus propios deseos, olvidaron cuán grande era la posición de hijo primogénito. Jacob nació tarde, pero obtuvo la bendición de primogénito, ¿verdad? Aquellos que se acercan al Señor deben lo que es verdaderamente precioso e importante. Aquellos que han sido salvados por Jesús, deben tener intimidad con el Señor que los salvó. ¿Estamos realmente cerca del Señor? Sí. El Señor conoce a los que se acercan a Él. Y el Señor sabe quién lo busca solamente cuando encuentra dificultades. Vamos a buscar Santiago capítulo 4, 8. Santiago capítulo 4, 8. Santiago está después de Hebreos, ¿verdad? Antes de primera Pedro. Santiago capítulo 4, versículo 8. Yo les leo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, impiedad a las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarse al Señor también significa gustar al Señor, ¿verdad? Conocemos a personas en nuestras relaciones a las que les gustamos y a las que nos odian. El Señor lo sostiene a los que se acercan a Él. Y le da mucha pasión a esa persona para vivir vida de fe. Aquellos que se acercan al Señor siempre serán renovados en su fe. Y todo el que se acerque al Señor andará con el Señor.
Aquellos que se acerquen, el Señor experimentarán sus abundancia. ¿Por qué? Él es el creador, ¿verdad? Entonces, Él es el Dios que crea la luz y las tinieblas, la paz y las tribulaciones. Todo lo que necesitamos en nuestra vida de fe está en Cristo. Ahí está la respuesta a la vida. Cuando venimos al Señor con nuestra carga de pecado, Él nos dará libertad de nuestro pecado, ¿no? Cuando no teníamos descanso, el Señor era nuestro descanso. Cuando estábamos solos, Él era nuestro amigo. Cuando estábamos heridos y sufriendo, Él era nuestro consolador, ¿no? El Señor tiene todas las respuestas. De modo que todo el que se acerca al Señor siempre se ha encontrado con la luz. Vamos a buscar Salmos capítulo 84 también. Salmos 84, versículo 11 al 12. Salmos capítulo 84, versículo 11 al 12. Yo les leo. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Versículo 12, leamos juntos. Jehová de los ejércitos, dichosos el hombre que en ti confía. Él es nuestra luz que nos guía a través de las tinieblas. Él es el que nos guía en el camino que debemos seguir. No solo eso, sino que Él es nuestro escudo contra todo peligro, ¿verdad? Cuando acudimos al Señor con los problemas de nuestra vida, Él nos da las respuestas a esos problemas. Debemos buscar al Señor y tener una relación correcta con Él. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con problemas en el trabajo, en las relaciones de personas, en las finanzas o en la salud? Necesitamos acercarnos al Señor, buscar al Señor y buscar su ayuda, ¿verdad? También el mismo libro, Génesis 73, 28. Vamos a buscar. Salmos. Ya llegó el límite para decir en español, ¿verdad? Pensando Salmos, pero dije como Génesis. Salmos 73, versículo 28. Leamos juntos como nuestro testimonio. Vamos a leer juntos. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dios mismo es una bendición a nosotros. Él ayuda a los que se acercan a Él a entender su palabra. Los que se acercan al Señor son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y obtendremos el poder de Dios que tiene. No solo eso, sino que el Señor nos ayudará a dar fruto. Aquellos que se acercan al Señor pueden ser usados por Dios preciosamente. Es por eso que debe haber
muchas personas que se aferran solo al Señor. Tenemos muchos en esta época que nos hace sentir cómodos físicamente, ¿verdad? Incluso si no ha sido particularmente educado, también puede obtener conocimiento fácilmente buscando en internet. Antes no llegar como internet, siempre nosotros buscamos uno conocido, ¿verdad? Unos sabios. ¿Cómo hago? Yo tengo que reparar esta parte, ¿cómo tengo que hacerlo? Pero ahora no comunicamos, solamente buscamos internet. Encontramos fácilmente los conocimientos, pero ya nos perdemos unas relaciones con las personas y con Dios. Las cómodos tienen un efecto positivo en nuestra vida de fe, pero también tienen un efecto negativo en nuestra vida de fe, ¿verdad? Los celulares, televisores, radios, etcétera, a veces nos hace perder nuestro corazón hacia el Señor y no enfocarnos en el Señor. ¿Qué tal si creamos un tiempo de quietud en nuestras vidas para acercarnos al Señor? ¿Verdad? Hay que buscarla, hay que hacerla. Tiempo de silencio, un tiempo en el que solo puede pensar en Dios, tiempo de discernir la voluntad del Señor, tiempo para reflexionar sobre nuestras circunstancias y ambientes de nuestra vida de fe. Es a través de esos momentos que podemos acercarnos al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice que porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, dice. ¿Creen este versículo? Sí. Entonces, acerquémonos al Señor. A través de esto, tendríamos ojos espirituales para conocer al Señor y discernir su voluntad. El Señor conoce a los que se aferran a Él. Si hay algo que nos impide vivir una vida de fe, debemos tratar de deshacernos de ello, no importa lo que sea. Si hay un pecado que nos separa del Señor, debemos abandonarlo. Si el uso del celular es lo que lo está alejando del Señor, entonces debemos reducir el uso de nuestra celular. El televisor también, otra también. Y si distanciarnos del Señor es nuestro pasatiempo, no nos preguntará el Señor. Dios en ese momento está preguntándonos. En ese momento tenemos que tomar una decisión bien para recuperar la relación con Dios. Tendremos que tomar una decisión fuerte. Vamos a buscar Salmos 108, versículo 1. Salmos 108, versículo 1. Les leo. Mi corazón está dispuesto, oh Jehová. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. El Salmos capítulo 108 es el Salmos de David. ¿Qué tenía David?
Él era solo un pastor de ovejas, no tenía nada. Pero se mantuvo cerca del Señor, ¿verdad? Y se decidió fuertemente: Señor, pase lo que pase, no te dejaré. Tomó decisión fuertemente. Aún me llegará una dificultad, no voy a como alejar contigo. Él tomó decisión fuerte. No tenía nada, pero terminó teniendo todo, ¿no? El pastor de ovejas se convirtió en ley de Israel. Es el resultado de acercarse al Señor y aferrarse a Él. ¿Cuáles son nuestros compromisos? Me aferraré solo al Señor. Estaré allí para el Señor. Si tú me dices, Señor, yo iré. Si el Señor me dice que me detenga, me detendré. Con corazón esto. Si vivimos, Dios nos derrama todo su poder en nuestra vida. Lo que necesitamos es el amor de la cruz, el amor del Señor. El Señor sigue derramando su amor sobre nosotros. Pero a veces no hay lugar para el amor del Señor en nosotros. Algunas personas viven con alegría rebosante del amor del Señor, pero otros no. ¿Por qué? No hay lugar para el amor del Señor en sus corazones. Hay demasiadas cosas en el mundo. Es por eso que incluso si escuchan la palabra de Dios o participan en la comunión, no están satisfechos. Hay una decisión en nuestro corazón hoy. Tenemos que tomar una decisión en nuestro corazón hoy. Nos acercaremos al Señor o a nuestras concupiscencias. Nos acercaremos al Señor o al mundo. Si el Señor nos preguntara en ese momento, ¿qué diríamos nosotros? Debemos leer bien, porque somos vivos espiritualmente en el Señor, ¿verdad? Siempre nosotros encontramos dos caminos: camino vivo y camino muerte. Y también Dios y de Satanás. Hay que tomar una bien decisión. Dios nos dio una capacidad para como seleccionar buena parte, ¿verdad? Y también por medio del sermón de hoy, también Dios está exhortando a ustedes. Entonces, en esta semana vamos a aplicar esta palabra. Cuando encontramos una tentación, es pensamiento del mundo, vamos a recordar, cierto, Dios me dio palabra, voy a rechazarlo para tener amor de Dios, para tener parte de Dios. Hoy también, después del sermón, nosotros limpiaremos juntos a la iglesia. ¿Por qué? Esa iglesia no es mío. Siempre estoy diciendo, no es mío, ya cambiamos, ¿verdad? Entonces, eso es de nuestra asamblea. Ya hicimos una asamblea, ¿verdad? Asamblea, sí. Asociación, sí, perdón. Ya hicimos una asociación, aún como pagamos un montón y cambiamos. ¿Por qué? Nuestra asamblea, si me enviara otra, tengo que irme. Pero iglesia, continuamente hay que predicar, hay que reunir con ustedes. Entonces, hicimos una asociación. Entonces, esa iglesia, todo no es mío. Entonces, hay que recordar, esa iglesia de nosotros, todo. Ustedes son dueños de la iglesia, entonces vamos a limpiar como corazón dueño de la iglesia. Hoy hasta aquí, vamos a orar para finalizar.
Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Hoy escuchamos tu palabra para aplicar en nuestra vida. Señor, espero que ayuden a los hermanos que cuando como apliquen tu palabra que han escuchado o sermón dominical. Por medio de este queremos recibir más tu ayuda y tu guía verdadero. Y también por medio de aplicación queremos verificar más tu presencia. Tú eres invisible, pero visible por medio de nuestra obra. Señor, queremos mostrar tu presencia, tu existencia hacia el mundo por medio de tu palabra, como tu palabra en nuestra vida. Y también, Señor, nos guíe con cada versículo, con cada palabra, para que podamos recibir una guía verdadera en el mundo. A veces nosotros no sabemos que tenemos que tomar una decisión. Cuando llega una ansiedad y preocupación, todo, Señor, queremos recordar tu guía verdadero. Queremos preguntar a ti y queremos andar en tu iglesia. Por medio de queremos vivir perfectamente en tu voluntad. Hoy también serviremos juntos en tu iglesia. Señor, espero que derrame tu gozo, alegría y satisfacción y descanso, todo para que podamos disfrutar en nuestra limpieza general. Limpiaremos juntos y serviremos juntos y comeremos juntos en tu voluntad. Siempre queremos andar en tu voluntad. Ayúdanos para vivir siempre en tu voluntad. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final del tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.